Saludos. En este día vamos a continuar con Jeremías capítulo 16. Vamos a leer nada más que los primeros 3 versículos y lo vamos a comentar. Dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así dijo Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de sus padres que los engendren en esta tierra. Bueno, en este capítulo, en Jeremías 16, Dios le dice a Jeremías que no tome mujer ni tenga hijos allí en Jerusalén, por la sencilla razón de que Jerusalén, a causa de los pecados, estaba a punto de ser castigada. Esto es algo que nosotros creemos, o muchos creen, de que pasó solamente en la época de Jeremías. Pero yo te puedo asegurar que pasa también hoy en las iglesias cristianas evangélicas. Cuando los líderes están en pecado, como estuvieron también en pecado en la época de Jeremías y en la época de Isaías, todo el pueblo sufre. Cuando los líderes en una iglesia cristiana evangélica están en pecado, todo el pueblo sufre los pecados de sus líderes. La iglesia comienza a andar en divisiones, desórdenes, y también, lógicamente, los pecados se transmiten de unos a otros. ¿Por qué? Porque los líderes, al estar en pecado, descuidan a la congregación, y también sabemos nosotros que tenemos un enemigo espiritual que quiere destruir la vida de las congregaciones. Esto es importante tener en cuenta porque se quiere tapar muchas veces dentro de las iglesias cristianas evangélicas este tipo de situación. Los líderes en la época de Jeremías querían tapar la situación al pueblo, que el pueblo no se diese cuenta de que ellos andaban en el adulterio y en la avaricia de sus corazones. Líderes adúlteros y líderes avaros. Esos eran los tipos de líderes que estaban en la época del profeta Jeremías. Cuando en una iglesia cristiana evangélica hay líderes que están en pecado, ya sea en adulterio, fornicación o avaricia, amor al dinero y muchas otras cosas más, lamentablemente también el pueblo, o sea los congregantes, los creyentes, sufren las consecuencias. ¿Por qué? Porque los líderes son los encargados de darle al pueblo el alimento espiritual, o sea, las enseñanzas de la palabra de Dios. Y cuando los líderes no están bien, están en los pecados, lamentablemente no le ofrecen nada al pueblo de Dios, no le ofrecen nada a los creyentes, y los creyentes comienzan a divagar también en sus vidas y a divagar espiritualmente en sus pecados. Estas cosas sucedieron en la época de Jeremías y también suceden hoy en muchas iglesias cristianas evangélicas. Tanto los líderes como el pueblo en pecado. Así pasó en la época de Jeremías y así también pasa en muchas iglesias cristianas evangélicas de hoy. Pero vamos al caso. Dios le dice a Jeremías que no tome mujer ni tampoco tenga hijos allí en Jerusalén. Vamos a entender esto. ¿Por qué Dios le prohíbe a Jeremías? ¿Por qué le prohíbe no tener hijos allí en Jerusalén? Por la sencilla razón que cuando las cosas llegan al colmo, que cuando el pecado ya prácticamente no tiene solución, ya no se puede llevar una vida normal, o no se pueden desarrollar las actividades normales que toda persona desarrolla dentro de un país, dentro de un pueblo o dentro de una iglesia. Cuando vos en tu iglesia estás desarrollando un servicio, ministrando un servicio a Dios, y de repente los demás congregantes o los líderes están en pecado y comienzan a cometer pecados, también tu vida espiritual o también tus actividades, más que nada, se ven afectadas dentro de la congregación. Porque vos, que estás en santidad, vos que buscás a Dios, vos que orás, que ayunás, vos que te santificás cada día, te ves impedido por los pecados de los demás. Porque tanto el líder o muchos otros congregantes de la congregación que son encargados y que tienen que ser ejemplo dentro de las iglesias, lamentablemente no lo son.
Entonces vos que estás en santidad querés avanzar y el pecado de los demás no te deja. Así pasa con muchas iglesias cristianas evangélicas en la actualidad. Lo mismo que pasaba en la época del profeta Jeremías. Líderes corruptos, avaros, amadores del dinero, adúlteros, codiciosos. Este tipo de líderes también hay en muchas iglesias cristianas evangélicas en la actualidad, como pasó en la época de Jeremías. Entonces nosotros, los creyentes, tenemos que tratar de discernir y darnos cuenta en la situación en la que se encuentra nuestra congregación. No podemos ser indiferentes ante el pecado, o si no, muchas veces, como he visto, otros creyentes que prefieren ignorar el pecado, prefieren orar y callarse la boca y no decir nada. Cuando nosotros vemos el pecado dentro de nuestra congregación, somos cómplices de ese pecado si nosotros nos callamos y si no decimos nada. Pero tenemos miedo, tenemos temor, tenés miedo y temor de decir las cosas porque tenés miedo de que el pastor o que el obispo o el líder te expulse de la congregación o te discipline o te sancione si vos le decís que vos sabés que dentro de la congregación hay líderes o hay encargados que están en pecado. Entonces preferimos callarnos, preferís callarte, preferís no decir nada y así la iglesia va decayendo y los líderes en pecado van contaminando toda la congregación, así como pasó en la época del profeta Jeremías. Todo un pueblo contagiado por la avaricia, por el amor al dinero y por el adulterio, contagiando a un pueblo completo que también cayó en los mismos pecados que los líderes. Y esto lo he visto yo en las iglesias cristianas evangélicas y aún así hoy en día se siguen viviendo estas situaciones. Jeremías no podía comenzar a llevar una vida normal, ni tener mujer ni hijos en Jerusalén, porque la vida normal, la vida cotidiana, las actividades normales de Jerusalén habrían de detenerse a partir del momento en que los babilonios atacasen la ciudad de Jerusalén. Así pasa en las congregaciones evangélicas de entonces. Nosotros tenemos que entender esto. Hay que discernir, entender los tiempos de Dios, comprender y saber que las cosas muchas veces se vienen con finales lamentablemente tristes, finales que nosotros como creyentes no quisiésemos que sucedieran, pero suceden. Iglesias que se separan, pastores que dejan sus congregaciones, adulterio, fornicación de hijos de pastores y muchas otras cosas más que suceden dentro de las congregaciones que terminan afectando a todo el pueblo. Entonces nosotros, así como Jeremías, tenemos que saber discernir, escuchando la voz de Dios, escuchando la voz del Espíritu Santo, cuando nos advierte que hay pecado dentro del pueblo y que nosotros como creyente o como congregante no podemos seguir desarrollando una actividad normal, como lo hacía Jeremías también en su época, que él quería llevar una vida normal, cuando realmente la situación ya no daba para más. Los ministerios se truncan, los ministerios se pervierten, los ministerios se detienen dentro de las congregaciones cristianas evangélicas por el pecado de los líderes y lamentablemente también por el pecado de los congregantes. Esto es para meditarlo, para pensarlo, para orar y para tratar en lo posible de hacer las cosas bien. No sea que después, cuando la iglesia termine cerrada o cuando los líderes terminen pecando, terminemos arrodillados delante de Dios diciéndole a Dios que no sabíamos nada de lo que estaba pasando, cuando nosotros realmente éramos plenamente conscientes de todas las cosas malas que estaban cometiendo nuestros líderes y nosotros nos callamos la boca. No compartas el pecado ajeno, no lo hagas. Si en tu congregación hay líderes que están en pecado, ve y díselo a ese líder. Vos estás en pecado, hermano. Lamentablemente te lo tengo que decir. Estas cosas tienen que ser así porque la santidad de Dios conviene a su casa.
Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.